Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al programa Actualidad a Debate. Ya saben, cada semana ponemos encima de nuestra mesa de debate los temas de más rigurosa actualidad para abordarlos desde el punto de vista más cercano, con nuestros representantes públicos, políticos y políticas más cercanos de nuestro entorno y saber qué opinan con respecto a ellos. Personas que, bueno, todos y todas conocemos, estamos familiarizados con su rostro y, bueno, pues con su manera de hacer política y queremos saber qué opinan en estos temas de actualidad. Había muchos temas que es verdad que habíamos previsto que íbamos a tocar, pero la actualidad manda y hoy me gustaría, de verdad, empezar por lo de rigurosa actualidad porque hay un tema que nos ha llevado por lo menos media mañana de cabeza a todos pensando qué va a pasar. Paso, lo primero de todo, a presentarle a nuestros invitados, comenzando por aquella esquina, Miguel García Moreno, Izquierda Unida. Muy buenas, Miguel, y encantada de que nos acompañes nuevamente. Igualmente, encantado de estar aquí. Bueno, por primera vez nos acompaña en esta mesa de actualidad a debate Pedro Molina Martínez, de Ciudadanos. Muchas gracias por estar aquí. Esperemos, como siempre le decimos a nuestros invitados, que esta no quite otra, que te sienta a gusto y que repitas. Muchas gracias por invitarme y encantado. Bueno, y muchísimas gracias también por acompañarnos, que además sabemos que Juan está en un momento complicado de tiempo porque tiene muchísimas cuestiones, pero me acompaña Juan Clemente Jiménez, Partido Socialista. Muy buenas, Juan. Hola. Bienvenido. Bien, pues estoy muy contento de estar aquí. Bueno, yo, permitidme, pero estoy especialmente contenta porque por lo menos hay otra mujer que me acompaña en la mesa, María del Mar Dávila Jiménez, por el Partido Popular. María del Mar, encantada de que vuelvas a estar con nosotros. Pues yo encantada también de estar aquí con vosotros compartiendo este debate. Bueno, decía que vamos a empezar por un tema que es verdad. Yo creo que nos ha tenido a toda esta mañana con el corazón encogido, y es que no sabíamos si el misil que había caído en Polonia, que era de fabricación rusa, venía de Rusia, venía de Ucrania, venía de no se sabía dónde. El caso es que decíamos, como la OTAN al final ponga en marcha el artículo 4 o el 5, cualquiera de ellos, nos vemos inmersos en una guerra y en definitiva hemos estado, verdad, con el corazón encogido. Miguel. Pues la verdad que sí. Estábamos comentando justo antes de empezar el programa que yo la primera noticia que he recibido ha sido con el desayuno y es inevitable que a uno se le encoja el corazón y piense en lo peor y en las consecuencias tan trágicas que puede acarrear un hecho de esta magnitud. Parece ser y que esa preocupación que anoche compartían los líderes del G20 y han estado estudiando, entiendo, que con detenimiento de dónde viene, cuál es su procedencia, si había un error, si no lo había, parece ser que no es lo que a todos se nos ha venido a la cabeza en un primer momento y esperemos que así sea, que reine la calma, la prudencia sobre todo, la prudencia que en tiempos de guerra es tan complicado mantener y el sentido común, que impere el sentido común y que de una vez por todas este mal sueño que tantos problemas está acarreando, principalmente vida humana. Eso es lo primero, por encima de cualquier otra cosa, pero en un mundo globalizado ya estamos viendo cuáles son las consecuencias de esta guerra y que de una vez por todas podamos hablar de paz. Tiene que haber voluntad de ambos bandos, de momento no la hay, o por lo menos no la hay a partes iguales, pero ojalá que esto no haya sido, desde luego, el preludio de nada más, ni de nada peor de lo que nos podamos temer. Una guerra, Pedro, que cuando empezó, ¿quiénes no íbamos a imaginar que iba a durar tanto y se iba a cobrar tanto sufrimiento? Sí, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que la guerra es la peor acción del ser humano. La guerra es la que destruye al mundo y al ser humano. Y tenemos en estos tiempos donde hemos pasado una pandemia, en unos tiempos de dureza económica, energética, política, social, de la vida cotidiana de cada una de las personas, que tenemos que enfrentarnos a nuestro día a día, a nuestros problemas familiares, al empleo. Nos sobresalta el corazón el pensar que un error, un misil mal, puede llevarnos a un problema mucho mayor. Esperemos que en un futuro próximo, muy próximo, por el bien de la humanidad, estemos en un mundo en paz, que es el deseo, creo, de toda la ideología habida y por haber en el planeta. Juan, ¿tú cómo te ha pillado? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, a mí me ha pillado también, yo salía a hacer mi marcha de piscina, que la hago a las 7 de la mañana, y también pues el desayuno antes de marchar para Jaén, que tenía que marchar temprano, pues
me ha llevado a decir, esto no puede ser, esto tiene que ser una equivocación. Yo desde el primer momento, pero claro, la historia está llena de equivocaciones desastrosas para la humanidad. Los conflictos, la violencia, conflictos siempre tendremos los seres humanos, pero la forma de resolverlos, pues la peor forma ciertamente es la utilización de la violencia. Y si la violencia se utiliza ya por un Estado entero, no entre personas simplemente o entre bandas, sino por un Estado, pues es la peor, que es la guerra entre los Estados. Yo creo que todos tenemos claro que creíamos que esto también iba a durar poco y vamos para 8 meses. Y recuerdo los primeros momentos en que recogíamos alimentos, no sé cuánto, para ir a Ucrania, ya nadie se acuerda de recoger nada, porque no hace falta, porque estamos en otra fase. Y bueno, pues yo creo que la suerte de Ucrania, aunque algunos hubo un tiempo que dijimos OTAN no, es que exista la OTAN. Yo creo que es su suerte hoy. Si no, Ucrania ya sería rusa. Ucrania ya habría perdido la guerra sin el apoyo de la OTAN y de todo el armamento que le está mandando y todo el auxilio y la ayuda que le está dando. Pero incluso así, María del Mar, tanto no nos esperábamos que durara, y sobre todo cobrándose tantas vidas humanas, tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas escenas que nos ponen el vello de punta cuando las vemos. Totalmente. Además, ya lo han dicho mis compañeros, ¿no? Una guerra es sufrimiento por todas las partes y para todos. Esta mañana pues nos hemos encogido todo el corazón. Es normal, ve Polonia, miembro de la OTAN, un misil ruso, pues ¿qué puedes pensar? Que se puede liar en cualquier momento, que es el problema. Y ahí vamos todos. Entonces es que es para tenerle miedo a lo que está pasando. Ojalá impere, como ha dicho Miguel, la cordura, el buen juicio, la sensatez, que falta tanto en este mundo, que ojalá impere y que se sienten de una vez a hablar de paz con mayúsculas, que bastante sufrimiento llevamos ya, que no pensábamos que íbamos a vivir ninguno de nosotros todo lo que estamos viviendo, y es que una detrás de otra, y ya por si faltaba poco esta maldita guerra, porque las guerras todas son malditas por el sufrimiento que causan. Como bien decía, de primeras todos íbamos allí dispuestos a ayudar, recogiendo, pero parece que cuando ve algo ya lejano nos acostumbramos, que es lo malo que tenemos también el ser humano, que nos acostumbramos a ver esas imágenes, nos acostumbramos a ese sufrimiento de los demás, y como no nos toca en primera persona, ya parece que no es con nosotros, y sí es con nosotros. Estamos muy equivocados y en cualquier momento puede saltar, como ya nos ha avisado esta mañana, que esperemos que quede ahí. Tenemos que estar todos a una para intentar que esto acabe cuanto antes y poner, como hemos dicho, cordura donde no la hay. El problema es cuando aparecen locos por el mundo, que por desgracia a lo largo de la historia tenemos muchísimos ejemplos, lo que pueda pasar. Ojalá impere la cordura. Es verdad que está saltando se está saltando con muchísimo sufrimiento, con mucha desgracia. Dice María del Mar, lo vemos de lejos porque, bueno, está en Europa. Lo vemos lejos porque no nos afecta directamente a nuestros familiares, a nuestros amigos, a gente conocida. No nos afecta directamente. Pero lo que es indudable es que al bolsillo nos está afectando, obviamente, y mucho nos quejamos mucho de lo que nos afecta al bolsillo. Esperemos que por nuestro bien se quede en el bolsillo, que ya es mucho porque tiene a muchísimas familias sumidas en unas situaciones bastante dramáticas y difíciles de llevar. Pero, bueno, quien se ha comportado de verdad de una manera prudente, moderada y demás ha sido Estados Unidos, presidente Biden, porque Polonia y Ucrania en un primer momento han dicho misil ruso. Biden, y también desde China, ¿ha imperado ahí la prudencia? Al final, si me lo permitís, lo que juegan son los intereses económicos. Y todas las economías se están resintiendo, empezando por Estados Unidos, que ya hace un par de meses entró en recesión, y eso es una cadena en la que vamos a seguir. Tanto la Unión Europea, probablemente China sea la que se salve un poco como motor ahora mismo actuar de la economía, pero de la economía mundial. Pero obviamente le está afectando, como he dicho, esta globalización, el mundo tan globalizado en el que vivimos, una guerra de esta entidad en el centro, en el corazón de Europa, afecta y mucho. Ya estamos viendo los suministros y estamos viendo... Quiero hacer un matiz, llevándolo un poco a lo personal, porque antes recordábamos, me decías que cuándo era la última vez que vine, y estaba haciendo memoria y digo, creo que era en primavera. Abrimos el debate con el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania.
O sea, pues entiendo que En sería febrero, marzo. a primeros de marzo aproximadamente. Justo un mes después, un grupo de amigos, de compañeros de mi pueblo, en los cuales también fui yo, fuimos hasta Es Ucrania. verdad que luego estuviste contándonos que habías estado en Ucrania. A recoger una familia. Todavía hay familias ucranianas que están viviendo allí en el municipio, dos de ellas, una madre y una hija, han compartido conmigo mi vivienda durante 6 meses, ahora ya tienen una casa aparte y para mí ya son parte de mi familia. Y vienen como con ellas con frecuencia y todavía no dominan el idioma, pero obviamente ven la televisión. Se defienden. Sí. La imagen te canta, no hace falta que entender lo que pone ni escucharlo. Y ver cómo desde el primer momento que ven la televisión, que normalmente la apagamos o ponemos otras cadenas que no sean los informativos, por ejemplo, ver su cara, desde luego que lo que he dicho, se te encoge el corazón, porque es que se quedan paralizadas completamente en el momento que ven una imagen de su país, que no dejan de ser su familia, sus casas bombardeadas, sus ciudades. Y que hablamos de ciudadanía, una vida porque nueva, estamos hablando de ucranianos, de ucranianas, pero no estamos hablando de la cantidad de gente que en Rusia hay que está en contra de esta guerra y que también lo está pasando mal y que está sufriendo y que no tiene la culpa. Yo no sé quién puede estar a favor de esta guerra, quiero decir, más allá de los intereses De 4 locos, como dice María del Mar. colonialistas, imperialistas de nadie, no sé quién puede estar más Sin embargo, más a el favor. pueblo ruso ahí está callado. Pero es que le callan la voz también. Cada Cuando vez se son alzan, más al final se alzan voces. e intentan callar Sí, las voces. supongo, Entonces, lo pero supongo. yo estoy segura que hay muchísimos rusos de paz y que no están a favor de que haya esta masacre que están sufriendo. Además, en sus mismos compatriotas. Porque sabéis que lo último, cuando mandaron un montón de gente a la guerra porque ya se les habían acabado los efectivos que tenían allí y obligados, y como que intentaban salir del Además, país, salían salir disparados, del país, ¿no? porque es que veían las imágenes y eran tremendas, por lo cual lo que Eso pasa es es que ante impresionante. el miedo a esa represión, que ya sabemos cómo se la gasta Rusia y se la ha gastado a lo largo de la historia, pues están más callados de lo que deben estar, ¿no? Pero yo creo que hay muchísima gente que tiene ganas de decir basta ya, y lo está diciendo Yo creo que aunque todo no el mundo puedan. dice, ¿quién va a estar a Claro, favor que de sí, esto? es que la verdad, lo he dicho antes, 4 locos, intereses económicos y a ver quién puede más, y me he puesto aquí y no cambio mi postura, mi posicionamiento por eso, ¿Qué por haríamos si interés. Ucrania no tuviera nada, si esta guerra estaba durando tanto, si Ucrania fuera un país muy pobre que no tuviera de nada y... Está claro, La guerra es que ni hubiera empezado, está claro. ni hubiera empezado, Claro. Pedro. Pues la verdad que en Lo mismo, relación a lo que decía él, a la parte humana, realmente que todos, directo o indirectamente, hemos vivido esa parte humana de ucranianos en acogida. Yo personalmente el año pasado tuve 2 alumnas ucranianas y la cara de agradecimiento, de sentirse protegida en un país seguro, amable, era, era el mejor sueldo que podía recibir. Y sí que es verdad que mucha preocupación por su parte de sus familiares, de los familiares que dejaban allí. Ucrania hay unos intereses energéticos, etcétera, 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 y es una lástima que las potencias luchen a costa de la vida El humana. mercadeo que se traen con los cereales. Efectivamente. Un mercadeo Granero del Tri- mundo, Europa, que le da el de mundo. comer a medio planeta y, Claro. y mira. Sí, ahí se cruzan los intereses de Turquía. Por un Sí. lado, si es que hay tantos intereses como decíamos. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la cosa. Esperemos que bueno, que cuanto antes se le ponga fin. Zelensky estaba diciendo ya Ojalá. que la guerra se tiene que acabar, que a ver si se le pone fin y demás. Vamos a ver lo que ocurre. Yo hoy también quería poner encima de la mesa una noticia de actualidad, y es la ley de libertad sexual. Lo que todos conocemos como la ley de sí, Sí, es sí. sí, y que está trayendo de cabeza a lo largo del día de hoy y ayer a políticos, a jueces, a magistrados, a todo el mundo y demás, porque bueno, pues parece que era para proteger a las víctimas, y ahora resulta que precisamente los verdugos, a meterlo entre comillas, son los beneficiando. delincuentes, son los que se están beneficiando con una rebaja de Claro, pena. claro. De momento el gobierno dice que va a esperar porque son casos puntuales, no sé si ya van 6 o 7 a lo largo de todo el día de hoy, son casos puntuales, pero evidentemente si la cosa sigue así, habrá que darle una vuelta de tuerca, Juan. Pues sí,
vamos, la ley era completamente necesaria. Yo eso lo tengo clarísimo, que la ley era completamente necesaria. Que esa división que hemos tenido entre el abuso, la violación, el que para que existiera, se dijera que había violación, tenías que resistirte, que demostrar, no resistirte, demostrar que te resistir y demás. Yo tengo claro que esa ley era necesaria. Pero bueno, estos son los efectos perversos de esta ley, que a lo mejor es porque está mal hecha, yo no lo sé. A lo mejor es porque hay alguna cosa que está mal hecha y que hay que corregir, pues si hay que corregirla, corríjase. Y si no, y si es simplemente pues interpretación de los jueces, pues habrá que hacer que unos jueces y otros se pongan de acuerdo. Y para que no haya ese margen tan amplio de interpretación, pues habrá que acotar mejor la ley, porque lo que hacen los jueces es interpretarla, y ya sabemos que la misma ley la interpretan uno de una manera y otros de otra. Los mismos jueces con la misma carrera judicial interpretan lo mismo exactamente, y bueno, por eso hay manera de recurrir, de tal manera que hay quien te condena en la provincia y llega al Supremo no sé cuándo y allí se te absuelve, y son también jueces exactamente igual. Bueno, y no digamos sentencias en el Supremo donde unos votan a favor y otros en contra, y son tan jueces los unos como los otros. Quiere decir que habrá que esperar, yo creo que habrá que esperar un tiempo prudencial para ver, y habrá que estudiar profundamente esto, Parece ser que ya había quien había avisado de que esto podía ocurrir. Bueno, a veces partidos políticos, incluso Esquerra Republicana, a veces que los prejuicios nos hacen que no escuchemos demasiado a la gente, y eso también tenemos que verlo, que cuando alguien nos avisa de una cosa tenemos que mirarla en profundidad y no creer que viene que hay otras razones detrás, sino que hay unas razones pues simplemente de aplicación de la ley jurista, y no política y no de otro tipo. Y a veces pues nos pasa eso, a todos creo, nos pasa que oímos a otra gente y ya vemos detrás de lo que nos está diciendo una posición política, y a veces no existe, a veces es simplemente una cuestión, ya digo, técnica. Se me da coraje, porque tú oyes los casos que estaban comentando hoy, con pelos y señales, con nombres, con apellidos, con la gente y lo que ha pasado y demás, y ves que dices, bueno, porque le acaban de quitar 2 años, que a este lo van a echar a la calle ya porque dicen que ya cumplió, y da coraje. María del Mar. Claro que da coraje. Es que yo creo que no se puede improvisar ni tan rápido ni aprobar una ley con tanta prontitud como se quería. Y cuando las voces avisaban, los jueces, que son los que entienden, es que estaban avisando de que no estaba la ley como tenía que estar. Entonces, que no entre la prisa, porque es un tema muy sensible, muy delicado, que por supuesto que estamos todos de acuerdo en que era necesario, pero hay que hacerlo para que sea necesario y nos afecte precisamente a las víctimas, a los delincuentes, rebajando las penas. Es que al final, pues lo que tú querías conseguir, estamos haciendo el efecto contrario, y no puedes ahora tampoco echarle la culpa a los jueces. No, los jueces ya han manifestado también, se han puesto en plan de decir, oye, que nosotros no tenemos la culpa de esto, ni muchísimo menos. Es que una ley que no puede surgir de la improvisación y de la prisa, por mucha premura que tenga en que se apruebe. Por lo tanto, yo creo que ahí ha faltado eso, escuchar al que ya estaba avisando de que algo falla. Y por supuestísimo que si esto está pasando es porque la ley no está bien. Si estuviera bien no estábamos hablando de esto. Si hay que revisarlo, hay que revisarlo. Sí, hay que revisarlo, pero yo no sé tampoco si hay que revisarlo, lo que ciertamente hay que estudiarlo, porque yo he oído también a juristas hoy decir que no, y con la misma ley hay algunos que no. He oído una comunidad donde se han revisado 54 casos y ninguno se lo ha reducido. Así que habrá que ver qué pasa aquí. A mí se me escapa, De momento estaban diciendo, por la parte política, la parte pública, estaban diciendo que eran casos puntuales que iban a esperar a ver cómo se Pero pues, yo he oído por comunidades, y he oído no sé qué comunidad, si era Aragón, no sé cuánto, han revisado 54 casos. A ninguno le han reducido esa. Claro, serán otros casos, serán de otra manera, no lo sé, porque todos hablamos, pero si ya llevamos 6, significa que a esos 6 tampoco se le tenía que reducir, por lo cual algo ha fallado, hay que revisar. Hay que revisar, sí, hay que revisar, pero que a lo mejor lo que ha fallado es la interpretación de los jueces. O no escuchar al que te estaba avisando. Yo me sumo a parte de las intervenciones de los dos, pero a colación de lo que ha dicho Juan, se exige a los niños, y creo que es bien exigido desde pequeños, que se valoren algunos temas con perspectivas de género, que se eduquen en educación sexual, en los problemas de la violencia que atrae la violencia de género. A lo mejor también estamos fallando ahí.
un poco, quiero decir, no dar por sentado que los jueces obviamente, esa perspectiva de género con la que tienen que valorar algunas de las sentencias, que no digo que no lo hayan hecho, ojo, pero que también se puede poner en cuestión precisamente por lo que ha dicho él, porque la ley es la misma para ambos. En algunos casos son bastante similares y las interpretaciones no son las mismas, pero eso se va pasando de toda la vida. Entonces, bueno, no sé si habéis oído muchas veces cuando alguien cercano y demás te metió en un pleito y demás, ¿y qué va a pasar? Dice, ¿este recurso cómo va a tirar? Y dice, depende del juez que me toque. alguna vez, no la ley que me aplique, el juez que me toque. Algunas veces es verdad que, pero bueno, se les presuponía a los jueces la independencia absoluta que tienen. Bueno, pero los jueces son personas como tú y como yo. No, vamos. Exactamente igual. Si entramos en ese debate, yo creo que está clara la conclusión. Y la decencia a los políticos Está clara la conclusión. Hace poco entró en prisión. Sí, por supuesto. Por supuesto. Además estaba diciendo... Y los motivos los conocemos todos. Entonces, quiero decir que eso de independencia política e ideológica no la tienen. Que es normal que no la tengan. Bueno, políticas sí deben de tenerla. Pero yo creo que eso va en las personas, que tampoco podemos ser todos, ¿no? Hablando de cualquier colectivo. Entonces, dentro de un colectivo hay una persona que la hayan condenado, pues como hay a 20 políticos que la han condenado y no por eso todos los que estamos aquí somos malos ni nos van a condenar. 40 curas que sabemos todos que pican mucho. Entonces eso ya va en la persona, por supuestísimo que sí, pero yo sí que me baso en que, hombre, los jueces, la independencia tiene que estar por encima de esto, si no mal vamos. Yo sí pido... Desde que no estoy formado en el tema, y aparte que nos ha saltado como esto del misil, nos ha saltado hoy y no tenemos todavía, a lo mejor, yo por lo menos lo digo abiertamente, no tengo la base suficiente. Y no somos juristas, que tampoco, como para poder analizar. Es que hoy vamos a hablar de leyes, así que claro, primero que nos preguntar, ¿hay algún abogado? en todo lo relacionado con el derecho. Yo soy sexólogo y por lo menos... Tú eres sexólogo, algo sabes, es verdad. Pero no yo estoy de acuerdo. Con Juan es muy difícil no acertar. Porque profesor, médico y sexólogo. Porque tengo mucha edad, no por otra cosa. Profesor, es médico y sexólogo. Me ha dado tiempo a muchas más cosas que a otros. Pero de todas maneras coincido con María del Mar. La finalidad de esta ley era proteger a las víctimas, no diferenciar entre abuso y agresión, que lo ha dicho Juan. Hasta ahí, perfecta, la voluntad está clara, creo yo. Si hay alguna laguna, alguna gotera, como se suele decir, alguna fuga, vamos a estudiarla, pero de momento yo creo que prudencia. Por ejemplo, no contemplan las penas son las mismas que contempla esta ley por este tipo de casos, que lo que contemplaba se rebaja el mínimo de 8 a 6 años. Entonces vamos a ver en lo que queda y sobre todo no dejar el margen de que pueda ser interpretable o no en base a esa perspectiva de género que a lo mejor todos los jueces no tienen, creo yo. Bueno, esta ley fue aprobada con 201 sís y 140 noes. Ciudadanos, los liberales apoyaron esta ley, pero no siempre que no incluyera el modelo de consentimiento sexual que proponía Podemos, se aceptó. Y además Ciudadanos hizo hincapié en varias cosas más: que se persiguiera el proselitismo, que no se diferenciara entre abuso y lo que es agresión sexual, y además no se criminalizara los lugares de sexo, o sea, donde gente voluntariamente y libremente ejerce una profesión que tiene derecho. Entonces esos 3 elementos se incluyeron en esta ley, y sí que es cierto que ya el Consejo General de Jueces, el Poder Judicial, advirtió que posiblemente la aplicación de esta ley conllevaría una interpretación a la rebaja de penas. ¿Qué ocurre? Que la actual ministra está diciendo que es un problema de interpretación machista de los jueces y no de la ley. El presidente del gobierno ha optado por una posición intermedia, que esperar a que el Tribunal Supremo... Robles ha salido como una el Tribunal Supremo, Robles ha salido a defenderlo, y el presidente ha dicho esperemos que el Tribunal Supremo se pronuncie. Nosotros, Ciudadanos, y creo que todo el Congreso veía la necesidad, y no queremos recordar episodios pasados como el de la manada, etcétera, que va a pedir su abogado ya la rebaja de pena. Efectivamente, pero fue socialmente conlleva, o que ahora por la interpretación de la ley se haya rebajado a un abuso de un menor de 6 años a 1 año, por ejemplo. Es algo que clama. Hablando de casos muy sangrantes, hoy conocíamos algunos casos y es que son casos sangrantes que te ponen el de punta, que tú dices, bueno, pero como
como este elemento subversivo, pues puede salir o puede quitarle daño. Pero tan sangrante como cuando conocíamos que el juez que había absuelto a uno porque la chica llevaba minifalda. Sí. Por supuesto. Que la hemos Por supuesto. leído así. No, por supuesto. Exactamente igual. Por supuesto. No, sí. Tan sangrante igual entonces el juez. Pues llevaba minifalda o porque... O porque no parecía no que había provocaba. dicho no. Sí, ya está. Parecía que provocaba. Lo que sí debemos de ser, creo yo, porque son temas duros, en el que hay casos muy sensibles detrás, no manipularlo. Es decir, no manipularlo porque es tentador, pero de ahí a que alguien diga que ahora la responsabilidad de que estos sujetos, vamos a llamarlo así, o se reduzcan las penas o estén en la calle, El problema es que no es de ninguna... el machismo y la violencia. Exactamente, no manipularlo, Claro. que por desgracia El estamos problema acostumbrados. Tiene razón en lo del tema de educación y estamos en un mes precisamente Sí. en el que, bueno, pues vamos a abordar un monográfico precisamente en breve sobre el tema de violencia de género. El día 25 se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género, tan necesaria porque... Mira que ha llovido desde que hemos empezado a ver, mira que se han intentado poner recursos, no sé si con la cantidad de dinero suficiente que había que poner encima de la mesa cada vez, pero es verdad que es increíble, que lo que decía, yo creo que la clave es la educación, pero educación a manta. Lo que pasa es que creemos que la educación es la escuela. No. Y desgraciadamente... También, pero no solo. En los años 40 posiblemente, pero hoy no. Hoy la escuela es una parte muy importante, pero no... Juan, esto tela. Está los medios, está La la calle. familia. La familia influye más que influía entonces, porque entonces la familia iba a lo que decía el maestro, lo que decía la escuela. ¿Sabes? Todos íbamos en un sentido. Ahora cada uno y los niños pues tiran por donde tiran. Muchísima información en Esa internet libertad que de le viene. la pornografía que nos da una visión de la sexualidad de no sé cuánto, tan mercantilista y tan machista y tan dominadora y tan explotadora, que los chicos es donde están aprendiendo, desgraciadamente, porque como hay quien dice que en la escuela no se debe, pues se van ahí, y ahí aprenden, ¿no? Que eso no tiene límite. La verdad es que lamentable. Vamos a ver por dónde evolucionan las cosas. Quiero que hablemos, pero decíalo yo de que si soy abogado, porque vamos a hablar de más delitos. Y vamos a hablar de lo que en este caso más de un día, más de dos y más de tres lleva pues de cabeza a los medios de comunicación escuchando versiones de unos, de otros, lo que dicen unos partidos políticos, lo que dicen otros y demás. Estamos hablando del delito de sedición en primer lugar y ahora parece, y hablaremos a continuación, del de malversación. No sé si entroncado o no entroncado, pero en principio el delito de sedición, que ya sí que parece que es una realidad. El presidente del gobierno dice que tenemos que equipararnos al resto de países europeos en este tipo de delitos. Por otra parte, el partido mayoritario de la oposición lo ve fatal. En fin, hay muchas voces que oír. Dicen que bueno, que es el precio que hay que pagar porque los partidos políticos, los amigos del PSOE, los que se sustentan la legislatura, pues así lo han demandado. Muchísimas versiones, muchas opiniones y la polémica servida, María del Mar. Claro, pero es que es un tema también muy peliagudo. La verdad es que estamos hablando de un delito que está contemplado. El Partido Socialista Obrero Español, si en algo se ha caracterizado a lo largo de su existencia, es por ser precisamente español, apoyar el Estado de Derecho, la Constitución. Creo que hay gente de bien en el Partido Socialista que tiene esa sensibilidad, pero lo que no puede ser apoyarse como el Partido Popular, en unos... No es más ni menos. Sí, por supuesto, pues por eso lo estoy diciendo y lo estoy reconociendo. Pero ahora hay un sanchismo que no pertenece para mí a ese Partido Socialista. Pues para mí sí, soy pero del Partido para mí Socialista. no. Pero entonces Pero tú déjame eres un del momento Partido Popular, tú hablas de lo hablar. tuyo. No, pero a mí me han preguntado primero. Habla de lo tuyo. Déjame que me hable yo y después hablas Sí, tú. habla, Tú me habla, contestas. habla. Yo claro que soy de los míos, no voy a ser de los tuyos, si Pues no estaría en tu bando, pues por está eso. clarísimo. Pues por Pero eso. yo lo que sí tengo claro es que Pedro Sánchez quiere perpetuarse en el poder a base de unirse con Esquerra Republicana, con Bildu, con sus socios de toda clase, que lo sabemos, con los que ha dicho millones de veces no, Igual que Aznar, por ejemplo. y va a seguir no, pero nada. Bueno, igual que Rajoy, ahora después por ejemplo. podemos, no. Aquí no se han hecho esa serie de concesiones ni cuando ha estado Rajoy ni cuando ha ¿Cómo estado que no? Aznar, ni muchísimo menos. Hombre. A llegar a los ¿Quieres que extremos, te- a los que te extremos. recuerde lo No, de no me banda recuerden armada nada. a ETA? No me recuerden ¿La banda nada. de liberación? Bueno, yo podemos Hombre. recordar muchas épocas muy oscuras Pues del por eso, PSOE, pues que hay por muchas eso. épocas Pero el oscuras del PSOE fue el que acabó con el Pero que el terrorismo. PSOE ahora mismo no es PSOE, es Sánchez.
y Sánchez quiere perpetuarse en el poder, pues claro que sí, yo ahora que estoy hablando, lo estoy diciendo, a base de sus socios independentistas y de hacer esa serie de concesiones. Por eso ha reformado este delito. ¿Para qué? Para que lo sigan apoyando, para sacar su presupuesto adelante y para seguir el año que le queda en el gobierno, que espero que sea menos de un año o que ojalá se vaya ya, pero que lo que está haciendo es no, jodido no, es que está acabando con España, con el sentido de Estado que tenemos, claro que sí, por favor, claro que sí, está acabando con, claro mismo que te va a tocar, espera, bueno, no te preocupes, si tú ahora hablarás todo lo que quieras hablar y yo te interrumpiré como tú me estás interrumpiendo a mí, pero que aquí lo que está haciendo Pedro Sánchez es intentar perpetuarse en el poder a base de eliminar este tipo, no eliminar, reformarlo para que se rebajen las condenas, que todos los que han estado condenados por jueces se vayan a la calle y sigan apoyándolo, que es lo que al final ha acordado con sus socios independentistas y ya está, y eso es lo que está haciendo, perpetuarse en el poder con los independentistas. Para mí es una traición a España, para mí. Para ti no, pues tu jefe pues me parece estupendo, pero para mí sí lo es. Bueno, ahora me toca a mí. Venga. Mira, solo soy un peligro para la unidad de España. Uy, por Dios. Un peligro total. Claro que sí. ¿Cuándo ha estado en peligro? ¿Cuándo ha estado en peligro? ¿Cuándo se ha declarado una parte de España en independencia? Gobernando vosotros, claro el Partido Popular. ¿Cuándo ha habido que mandar allí a todos los policías? ¿Cuándo se ha referido UNESE? Cuando vosotros habéis mandado. Vosotros sois un peligro cada vez. Somos un peligro cada vez que gobernamos. Esta España es un solar y porque la habéis dejado vosotros hundida. Entonces somos un peligro porque hemos rescatado España. Somos un peligro. Mira, hemos hablado antes del conflicto en Ucrania. Vosotros sois los de igual que lo del conflicto. Claro que sí, somos iguales. Exactamente lo mismo. Respondéis siempre con violencia. Claro que sí. Siempre respondéis a todo conflicto con violencia. Bueno, hasta el divorcio lo llevasteis al ESE. Ni admitíais el divorcio, ni admitíais la ley del matrimonio homosexual. No admitíais nada, todo lo habéis llevado. Y llevasteis también la ley de autonomía de Cataluña. Todos estamos en contra de todos fuisteis vosotros. De que nosotros estamos en contra de todo. Vosotros qué pena. Un y tenemos Sánchez que es un rey absolutista o un imperialista total como Venezuela. Madre cada vez mía. que gobernáis España ponéis en peligro. Cada vez que gobernamos España la sacamos del hundimiento que el PSOE la ha dejado. Hundida por completo. Yo no sé si sois conscientes de que en su casa nadie se está enterando. Claro que sí. Yo sí la dejo al final, pero yo sí que no me dejan ni un segundo. Cuando se la has pedido ya sí. Ahora yo te dejo, venga. Déjalo que termine, porque es que si no, es que en su casa nadie se entera que lo que queremos es trasladarle a la gente lo que pensáis, nadie se entera y sobre todo, bueno, pues estas criaturitas yo no con un dolor de cabeza que no veas, pues no quiero ni pensar en mi compañero Manolo, que es el que está con los cascos puestos, con el sonido controlando. Yo ya sabéis que soy sordo y hablo alto siempre, y además como maestro toda la vida y sordo, pues hablamos muy alto. Vamos, termina, Juan. Pero no hay nada más que... no hay detrás nada más que eso, el tono de voz. Vamos a ver. Hoy podemos preguntarle a los catalanes a los que hoy conviven y tienen mejor convivencia que la tenían cuando estaba y vosotros en el gobierno, y eso es inexcusable, pero es que además hoy le pregunta quién está a favor de la independencia y le pregunta entonces, y verán el número que había. Vosotros sois un peligro. Siempre que estáis, sois un peligro porque entendéis una sola manera de unidad de España, que es la de la señora Ayuso. Es que todos tenemos que ser madrileños, que es tan nacionalista como los otros, ¿sabes? Es que el problema aquí es cuando chocáis un nacionalismo con el otro. El nacionalismo español, España, que se nos llena la mano de España, pero luego tenemos los dineros en el extranjero. Luego se lo empiezan a buscar, fíjate el rato, lo han encontrado por todos sitios, al otro, y eran ministros de Hacienda, y eran ministros de Hacienda, y eso eran los de España, los que querían España, los que amaban a España, se os llena la boca de España, y vosotros sois un peligro para la unidad de España, porque al entenderlo así, lo entendéis exactamente igual que los nacionalistas catalanes, y chocáis un nacionalismo con el otro. Y lo que estamos haciendo son medidas, y yo creo que esta es una medida de facilitar la convivencia entre los españoles, entendiendo por españoles a los catalanes. Vosotros no, vosotros si pudierais los fusilabais. A todos, todo el que estuviera de acuerdo. Todo el que estuviera de acuerdo, porque si no, ¿cuál es la solución? Si no, ¿cuál es la solución? Si no, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución que dais vosotros? ¿Cuál es la solución? ¿Meterlo a todos en la cárcel? No, ni muchísimo menos.
Hemos estado 2 veces gobernando y aquí no ha habido el problema que tenemos ahora. Pero ahora sí que hay un problema y grande. Pero ¿cuándo había un referéndum? ¿Y cuándo había una parte de España? Ilegal. ¿Y cuándo había una parte de España que se declare? Pero sí que el referéndum ha sido ilegal. Un gobierno que ha votado a los catalanes. No lo olvides. Que están tan votados como el gobierno de España. Igual. A ellos también lo han votado. Para vosotros que ya no os votan allí nada. Nadie. Es que no os pueden ver. Bueno, vamos a ver las próximas elecciones, hasta bien a quién no pueden ver. Bueno, escuchadme porque quiero, vamos a dar otra vuelta con este tema, pero quiero también escuchar lo que opina ellos y en este caso, Pedro. Muy bien. Pues mira, el delito, para hacer un poco de contexto y de historia, este delito de sedición se implantó en España en el año 1822, que fue justo en pleno trienio liberal. 1890. Por lo tanto, tiene que ver mucho con el liberalismo, con una política liberal y con la idea de que la Constitución se afianzara y la monarquía absoluta no volviera a imponerse. Un poco era como una seguridad frente a una rebelión o una posible rebelión. En el momento actual, de por qué en este momento actual se plantea unir presupuestos con derogación del delito de sedición, a quién beneficia, cómo lo ven los españoles, si realmente es algo popular y aceptado por los españoles, si el modelo no debería ir por ese camino, sino buscar otro modelo alternativo que no cree esa ruptura emocional tan potente que puede crear, porque es una realidad. El que de pronto en el Código Penal una ley como la del delito de sedición se derogue o las penas convierte en otro, efectivamente, en desórdenes públicos, va a crear un impacto en los ciudadanos, pero en ciudadanos del PSOE, ciudadanos del PP. Bueno, yo no sé, a mí no me quiere tanto impacto, yo no sé, vosotros veis un impacto en la gente que yo no lo sé. Yo lo digo porque incluso varones del PSOE ya se han pronunciado incluso quiero decir, y desde luego ciudadanos, es respetable también, digo yo, y ciudadanos desde luego tiene la idea muy clara. Ha invitado a Feijóo como cabeza de oposición que plantee una moción de censura por un tema que se considera grave. El problema es que la moción de censura, si no la vamos a ganar porque no suma, les vamos a dar a los que están en el gobierno. Por eso precisamente no se hace la moción de censura. De democracia, por supuesto que sí, pero cuando tú sabes que la vas a ganar. Pero si no te suman las cuentas, por mucho que quieras, vamos a darle al de enfrente y tampoco es bueno, que bastantes tenemos ya. También hay que tener un sentido de España muy abierto, menos partidista. No partidista y entonces menos partidista. Es un problema complejo para analizar con estadistas, con personas muy entendidas, porque podemos provocar una disgregación de lo que hoy conocemos por España o buscar un modelo federalista, no autonómico como tal en la actualidad, sino un poco más avanzado y posiblemente sea más entendible en un proceso más comprensible. Sí que es verdad que choca que los socios de gobierno pongan como condición unir... Pero no olvidemos que en la investidura de Sánchez ya estaba en su programa. Está cumpliendo el programa. Eso que dicen luego estos de derecha que no cumple. Pues está cumpliendo su programa de investidura. Es lo que está haciendo. Pero sí que es verdad que pues, de cara a la opinión pública se denota una tensión, una presión. Porque hay gente que... Depende qué opinión pública. Depende qué opinión pública, Pedro. Sí, eso también es verdad. También. A ver, más joven de esta mesa vuelve a pedir prudencia y mesura. Se nota que es un tema que... Luego dicen que la gente joven no es responsable. Bueno, no tampoco soy la ley de nada, pero es verdad que hay que tratar las cosas. Hay algunas cosas en el discurso, en este caso de María del Mar, que sí quiero puntualizarlas. Dicho todo la perspectiva que llevamos de esto de octubre del 2000, recuerdo más, cual ya explotó. Ahora, es la situación que lo contaba Juan en la que estábamos en ese momento y donde estamos ahora. Objetivamente creo que ahora es mejor, objetivamente, que es mejorable de largo. Hablar y estos mensajes que lo abandera el Partido Popular, y no lo creo correcto, María del Mar, hablar de quién son los constitucionalistas, quién son los que quieren España. No dudo que tú lo hagas, que lo seas, pero aquellos que no son capaces
están incumpliendo la Constitución por no renovar el Consejo General del Poder Judicial, que se llamen vienen de constitucionalistas, Alianza Popular, o el que partido más corrupto que está condenado por corrupción. El no te partido olvides de está los ERE, condenado. no te olvides de los ERE. Los ERE no están condenando a un partido. No están condenando a un partido, están condenando a personas. Un partido. Entonces, no condenamos nada más que a los del Partido el tema, Popular. no, hombre, por Dios. Hablo de Son partido. hermanitas de la caridad. Hablo de partido. Os pido por favor, porque él no interrumpió a nadie. No, claro. Entonces, y tampoco considero que haya bandos. ¿Quién no desea que haya una convivencia, un clima de convivencia en Cataluña, un clima de entendimiento? Y ahora lo digo con la máxima humildad. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Aznar hizo muchas cesiones. Se lo hizo a los vascos, al movimiento de liberación, como él lo llamaba, y se lo hizo a los catalanes. No teníamos los medios que tenemos ahora. Y hablaba el catalán en la intimidad. Felipe González lo hizo. Y esto lo digo porque lo he estudiado, no porque lo he vivido, pero lo sé. Esas cesiones que se hizo, nos ponemos a Bildu en la boca, le estamos diciendo terroristas, cuando lo que queríamos es que ETA hiciera política desde las instituciones, que se disolviera, hiciera política. Y hay un partido, y ahora le decimos terroristas. Bueno, pues yo creo que aparte de que es un delito insultar de esa manera. Creo que el camino, no sé si el camino es este, y lo digo con toda la humildad del mundo, no sé si el camino es este. No lo sé. Ceder ante el chantaje, ¿lo podemos entender así? Lo podemos entender también como lo ha dicho Juan. Era una de las condiciones que llevaban en su programa. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero la aritmética de los votos dice eso, y la correlación de fuerza ahora mismo dice eso. Y hay que apoyarse en quien considere darle su apoyo ahora al gobierno. Podemos traer este debate si pasara, si hay una elección el año que viene, gana el Partido Popular y necesita a Vox, y le pide las barbaridades que le está pidiendo, por ejemplo, en Castilla-León. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Tenemos el mismo debate? ¿Es ilegítimo el gobierno? ¿Sería Feijóo en este caso no sé lo que has dicho, pero prácticamente un dictador? Hombre, creo que hay que cuidar. Y tenemos nosotros desde aquí cuidar un poco el lenguaje y cuidar cómo lo decimos. Yo tengo minoría en mi ayuntamiento. Y siempre la hemos tenido. Bueno, para las personas que no lo sepan, que yo creo que lo sabe todo el mundo, Miguel es el alcalde de Villatorres. Y yo me siento indistintamente con el Partido Popular, con el Partido Socialista. Venga, vamos a escuchar cuáles son. Es verdad que no se puede extrapolar, hay otros. Depende de la realidad es muy distinta. Pero yo sí tengo claro una cosa, y es que ese clima de entendimiento favorece que el pueblo progrese. Sí o sí. Sí o sí. Y yo creo que eso es lo que hay que pedirle a nuestros dirigentes. Vuelvo a repetir, y coincido con vosotros, yo no sé si ese es el camino. Si el camino es que las personas que fueron encargadas de hacer este referéndum ilegal, que ahora están en la cárcel cumpliendo con sus penas, en vez de estar X, estén X-2. No sé si ese es el camino. No lo sé. Tengo mis dudas. Morales también. Pero atentar a la unidad de España, lo que atenta a la unidad de España es que uno llama al médico y le atiende una tele. Que no tengas un servicio médico cubierto, que no tenga empleo, que esté en los comedores sociales. Eso sí atenta a la unidad de España. A mi modo de ver, ojo, que no tenga vivienda, que no seamos capaces de poner una ley que frene el precio de los alquileres, me cague la más. Que tenga una persona que gane en 1.500 euros en Madrid, no puede vivir. No puede vivir. Eso sí es no ser español. El que no ponga medios para que eso no suceda. El que no considero yo que no es español. ¿El cómo? Pues, narices, para eso estamos, para eso estáis, se paga y poneros de acuerdo, es lo importante, en las cosas de comer. Vamos a hablar en la segunda parte de las cosas de comer, de cómo están los precios, de cómo está la vivienda, de cómo está la situación de muchísimos españoles y españolas que trabajando y con un sueldo no llegan en muchísimos sitios. Vamos a hablar de todo eso, más con el incremento del IPC, con la electricidad, cómo está, con el gasoil, cómo está, con la alimentación, ya que ya impresionante. De todo eso vamos a hablar en la segunda parte, pero quiero que sigamos profundizando en este tema en el que, bueno, evidentemente, además ha dejado claro lo que opina Juan también, y por si quiere responder a alguna de las... Ha tratado de asesino, me ha dicho que nosotros fusilaríamos a todo el que no piense como nosotros, y a eso no lo voy a... No, nosotros no. ¿Cuál es la solución? Que digáis cuál es la solución. Que la solución yo no la puedo dar porque no estoy capacitada para dar la solución. Tienen que buscar la otra en otro... hombre, lógicamente. Bueno, yo soy una humilde que alcaldesa de nuestro... Ya has dicho una modificar la sedición es una concesión que se le han dado a los que están sustentando el gobierno. ¿Vamos a ver las consecuencias? Vamos a ver las consecuencias de lo que hay. Ya está. Vamos a ver las consecuencias. Cataluña está dividida totalmente.
No, dividida. no. Oye, yo tengo familia en Cataluña Y yo también. y sé cómo están, Todos igual los que tú. todos los Están andaluces que se nos divididos, emigraron muchísimo. Están divididos. Es que al final son ellos los que tienen que decir si quieren o no quieren. El referéndum al que ha hecho referencia Miguel fue ilegal. Y ante esa ilegalidad y ante lo que pasó, fueron las condenas. Se condenaron por ese delito, que ahora se quiere rebajar para sustentar en el gobierno a una persona que se llama Pedro Sánchez. Esa es tu y explicación. Consecuencia, no la sé. Esa No es tu la sé, explicación. vamos a verlas. Vamos a verlas ahora yo porque ya lo han hecho. ahora te cuento yo el Vamos relato a de otra verlas. manera. Bueno, pues ahora lo cuentas tú desde tu punto de vista. Este es el relato que ha habido. No. De que Pedro Sánchez, desde que empezó diciendo que no podría dormir si se juntaba con Podemos. Yo es que de Pedro Sánchez no me creo ni media de lo que dice. Entonces, al Lo creo de final, Feijóo, ¿no? es una persona. Del Pues que mira, se pasea en el que barco. Feijóo, me da igual que se pase en 20 barcos. Sí, sí, pero una sí. persona con 4 mayorías absolutas, Sí, sí. con una gestión que lo avala, una persona seria y que lo va a demostrar cuando llegue a ser presidente de Eso España. dicen lo mismo los Exactamente. independentistas Ahora, catalanes de embargo, eso. Y lo sin mismo embargo, dicen. Pedro Sánchez, para mí, no ha dado fiabilidad Dos. nunca en Dos. el gobierno. Entró Dos- con una dos moción de elecciones. censura Dos por elecciones una siguientes. condena inexacta. Dos elecciones siguientes. Inexacta, ¿por qué es la condena supuestísimo. inexacta? Él dijo que era ¿Por por qué? corrupción a un partido político. ¿Y lo es? que era- bueno, yo Y no. lo es, voy- ahí está no, la ni sentencia, a ver mucho. si ahora está Tú dime a sentencia mí. si son y la otra no. No, no, las A veces sentencias los son las que jueces- son. Pues Y eso lo es, pues eso es. condenaron Y si quieres como... las leemos. Sí, sí, las leemos. Pues si quieres las leemos Pues en público. léela, si Si aquí no quieres hay las ningún leemos en público. problema, no hay ningún problema. Que se condena a tu partido. Vale, sí, a mi partido A se tu le partido condena. se le condena, Claro que al sí, Partido al partido Popular. se le condena. ¿Por qué se le condena y en cuánto de se le tal condena? punto que fíjate tú Si que se hasta agarraron a lo más... tu anterior presidente, que era estupendo, tan estupendo como Feijóo, quería vender la sede e irse. Porque tenía que ver con que No había tenía pagado que allí ver. una obra, había hecho no No sé tenía que ver cuánto con y se había nada. pagado. Eso el Partido Popular. Mira, yo, Mediante lo que tú corrupción. me estás sacando de la sede, yo es que lo vi el absurdo más grande del mundo. El Con venderla. cerrar una sede, con dejar de cerrar una sede. Seguir siendo igual de corrupto, No, sí, es igual verdad. de corruptos serán algunos. Sí, es verdad. Como en tu partido hay muchos, El partido. muchísimos, muchos en tu partido, muchos, más que en el mío. Bueno, pero no a eso- mi partido, eso es cuestión de que- muchísimo de que tú menos. cuentas feo. No, hombre, yo que va. Lo que pasa es que al final son dos posturas totalmente distintas y encontrar. Yo simplemente te estoy diciendo que para mí Pedro Sánchez no es fiable, que se ha convertido en un absolutista que quiere perpetuarse en el poder a base de hacer concesiones a los que lo están sustentando. Ese es mi resumen. ¿Que el tuyo es otro? Pues ya está, pues vamos a tener distintos puntos de vista, lógicamente. Yo hago el mío. Vosotros llevasteis España y la unidad A de la España ruina. al punto peor que ha tenido nunca en la historia reciente, desde antes de la República. Desde entonces nunca ha habido esa situación de que una parte de España, con su gobierno y su parlamento a la cabeza, no lo olvidemos, que no eran 4 que se alzaron con las armas como en el caso de Franco, que no, que allí era el gobierno y su parlamento, la mayoría del parlamento y el gobierno, el que decidía hacer por su cuenta un referéndum legal contra la unidad de España. Ciertamente, pero eso lo hace ¿con qué gobierno? Con un gobierno del Partido Popular en el centro, con una división dentro de Cataluña enorme, enorme, enfrentando familias. Ellos y vosotros, ¿qué es lo que hacéis? Mandad piolines de eso, allí lleno de gente. Eso fue lo que hicisteis. No fuiste capaz de sentar, hablar y negociar. Lo que hemos dicho antes del conflicto entre Ucrania y esto. Vosotros fuisteis a la guerra. De otra manera, pero a la guerra. Vosotros cuando se os pregunta, bueno, es que lo están votando la mitad de los catalanes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Si la mitad se quieren ir, si tú y yo fuésemos un matrimonio y yo me quiero ir, ¿qué hacemos? ¿Nos mantenemos unidos y traemos un policía aquí para que nos mantenga unidos? ¿Nos separamos? ¿Nos divorciamos? ¿Negociamos? ¿Hablamos? El problema es que vosotros en ese caso de separación no vais nada más que, no entendéis nada más que la fuerza de la justicia de Amay, que es las leyes que hay que aplicar, una de 1800 y pico, por cierto. 122. Ya tiene años la ley, ¿eh? El contexto es el mismo, la misma historia, pasa hoy. Y vosotros decís que es por mantenerse en ese. Pedro Sánchez ha ganado las elecciones 2 veces seguidas. 2 veces seguidas, una detrás de otra. Eso no le deis más vueltas. Y en el Parlamento, y es un gobierno porque hay una mayoría que no soy la derecha. Así de claro.
Muy bien. Vamos terminando, Juan. Y eso lo han votado los españoles. Y no digamos ya en el Parlamento. Lo estamos acatando. No digamos en el Parlamento catalán, donde soy un apéndice allí, ¿no? ¿Cuántos tenéis? 1 o 2, ¿no? Casi os quedáis extraparlamentarios. Quiere decir, ¿a vosotros no quieren escuchar a los catalanes? Ninguno, muy poquito los que os votan. Muy poquito. Habéis ido cada vez escuchando menos. Esto es una solución, es intentar una solución. Intentar una solución que es, vosotros tenéis que seguir dentro de España y hay que ver cómo estamos todos acomodados dentro de España. Y eso se hace hablando, no se hace llevando y yendo al Tribunal Supremo, no se hace mandando policías. No se hace haciendo declaraciones incendiarias, no se hace mintiendo sobre las leyes, sobre lo que pasa en Cataluña, porque todas vamos luego a Cataluña. Y resulta que cuando vamos a Cataluña, digo, pues no, pues aquí me han atendido, yo hablo en español, yo no sé cuánto, no, parece que ya nada. Pero es que va la selectividad de los niños y se van mejores notas que los nuestros en lengua castellana. Muérete. Y estamos diciendo que allí no. Vamos a escuchar a Pedro. Bueno, realmente lo que decíamos es un problema complejo, un problema de diálogo, un problema de que no impere lo político por encima del interés general. El interés es el que tiene que ser principal. El que tiene que priorizarse, y realmente una sedición donde, por ejemplo, personas que ahora mismo están huidos de la justicia o están en Europa pueden pasar directamente de la noche a la mañana a volver a presentarse como si aquí no hubiera pasado nada, cuanto menos te hace sentir que algo debe de funcionar mejor. Bueno, ya ha pasado una cosa, que llevan ¿cuántos años fuera? Bueno, Ya ha pasado una cosa, Sí. Salir de tu país, Sí. obligatoriamente llevar la boca, Sí. ya es algo, Ya Se llamaba antes ya destierro. ya algo. Antes llamaba Antes se llamaba destierro. destierro. Pero tampoco podemos hablar de golpe de Estado, pero sí de una rebelión contra la autoridad vigente, y eso hay que hacerlo desde... Pero los ya. jueces dijeron, rebelión no es. Ya. Lo dijeron los jueces. En cualquier Una rebelión. caso, Y la rebelión no se va a tocar. La rebelión no se va a tocar, que lo ha hecho el PP hace La trampa. postura- Era Que sedición, cuando el ponen PP en no hace Europa trampa. los delitos de rebelión los ponen como si La fuesen postura sedición. de Hace Ciudadanos- trampa para que la No hace gente trampa. engañe Es a la que- gente. Había que preguntarle a Inés Arrimadas, que ha estado Inés viviendo Arrimadas en el y Parlamento de Ciudadanos Cataluña, creen lo que que hay, con esta decisión y habrá que verlo. el Estado de Derecho va a sufrir, que se va a debilitar Pues eso es lo único que pensamos los demás. la Constitución, que se va a debilitar la democracia, porque posiblemente el modelo no sea este el camino. Tendría que ser otro camino diferente. Y a lo mejor dentro de unos años nos podamos encontrar con que Aragonés o alguien que ya lo está diciendo pida más. O sea, estamos Que ya en lo un han primer dicho. paso y pida Que no más. se conforman. Todos Falta la autodeterminación, que es lo que piden. partidos, Ya en está. todas las administraciones. Piden más. Todas. Villatorra igual no, porque a lo mejor no. A ver. Pero todos los Todos. partidos, cuando depende de ellos, lo que tiene que salir adelante, cuando depende en la No tiene la administración sartén por el mango. local, en todos lados. Pero que quieren siempre esta- que no se dañe una salirse- estructura vigente que está salirse- recogida en una Constitución. Pues Eso bueno. es ya. Ah, Pero la gente Es ya, un ya peligro. la gente ya pero votó no al sé si- PSOE con pero, esto, con ¿qué se esto. modifica de la Constitución con esto? ¿Con esto se modifica algo de la no sé Constitución? si- No. Hombre, nada. Seguramente la manera que entendemos de romper la unidad de España o la Constitución sean diferentes. Sí. Lo que rompe la Constitución, la unidad de España, lo que rompe el constitucionalismo, es lo que hemos dicho, partidos que se financian ilegalmente. También. Joder, que los casos Todo. que sean, las cloacas persiguiendo a partidos políticos para hundirlos, y no se habla de esto. sí, hombre, Como de traca, como el los medios de comunicación detrás de todo esto. Eso es lo que rompe la unidad de España. también. Esto también, ¿vale? No, si pueden ser perspectivas distintas. Yo aquí, No, yo complementaria. o complementarias, las formas son muchas veces más importantes que el propio mensaje. Sí. No se puede utilizar la palabra absolutismo. No podemos decir que una persona que ha ganado una elección legítimamente y que tiene la aritmética del Parlamento Hemos es un dicho que absolutista. están Porque actuando unas- como los absolutistas. María del Mar, Para mí lo no lo está ampara, haciendo así. no lo ampara Vosotros la estáis muy ley. Que quiere acostumbrados- perpetuar que estáis muy su poder. acostumbrados No al estamos absolutismo. acostumbrando Estáis al muy absolutismo. acostumbrados. Déjalo, por favor, porque él nunca interrumpe. Muchísimo No, no, menos. no, Fíjate Ni tú mucho como cuando ya menos. te has gastado en 3 Que vale días. mucho Yo menos. mejor, absolutamente. Juan y María del Mar, por Muchísimo favor, menos. déjalo que termine. No voy a que él no ser, interrumpe. a ser yo pero no por convicción también, quien defienda al presidente. Creo que objetivamente ha hecho una parte de la gestión buena. Hay que ver las circunstancias también en las que le ha tocado gobernar a él y a otros dirigentes. Y objetivamente tiene otras cosas que no. No es el debate hoy, no es un debate del Estado de la Nación, es de la tele de hoy.
Pero en este caso no podemos usar esas palabras. Creo que no podemos, porque no le hacemos ningún bien a las personas que nos están escuchando, porque al final nos centramos en eso. No olvidemos que la Unión Europea nos ha pedido que equiparemos el delito de sedición al más o menos lo que lo tienen el resto de países. Y aquí no, y que eso lo ha pedido, que hay una sentencia, que lo pide, que se equipare el delito de sedición. Se manejan las palabras, como ha dicho él, Rebelión y con sedición. el de rebelión. No cabe duda de una cosa. Y hemos visto como los nervios pues aumentan. El debate territorial ha sido lo que ha reventado el tablero político en España. Y no hay más que vernos. Quiero decir, ¿cuándo han subido los decibelios? Cuando hablamos de la unidad de España, de Cataluña, lo que pasó, lo que dio pie a un partido, que no voy a ser yo quien lo nombre, que ojalá que siga sin tener cobijo en las instituciones y en los medios de comunicación. Bueno, en algunos lo tienen más de la cuenta, pero por lo menos en algunos más locales. Entonces, si ese debate territorial todavía sigue poniéndonos en esa tensión permanente, tendremos que ver cuál es la solución. El PP tiene que mirar, el Partido Popular tiene que mirarse al ombligo, pero por su propio bien. Quiero decir, si pasó de una representación parlamentaria, no recuerdo cuál, a una casi simbólica, digo yo que tendrá que hacer un examen y decir en qué hemos fallado. O decir, o lo que ha dicho la señora Ayuso, no, esto es culpa de los comunistas. Bueno, pues ya está. Está claro que creo que no, porque entonces los resultados serían otros. Creo que los que había en la manifestación de Madrid no eran todos de esa ideología, creo. Pero no me quiero ir del tema. Creo que hay que hacer autocrítica. En este caso le toca al Partido Popular, le puede tocar a otros partidos. Hemos hablado antes de la ley esta, de la ley famosa, o el título que tiene, del sí es sí. Bueno, pues si hay errores hay que asumirlo y hay que ver que no pase, pero ya está, con toda la naturalidad del mundo y salvando las distancias. Ojo. Pero desde luego el debate territorial no está ahora mismo en la agenda política como lo estaba en octubre del 2017, ni a lo largo del 2017-2018. No está. ¿El por qué? Que es por las cesiones que se han hecho, porque se ha gestionado de otra manera, porque el apoyo que reciben los partidos independentistas no es el mismo que tenían en ese momento, todo hay que decirlo. Posiblemente si ahora hay unas elecciones, las cuentas no den a esa unión que hay tan difícil de entender entre la antigua Convergencia y Esquerra Republicana. No, yo desconozco, me digo humildemente, desconozco cuáles son los motivos, pero es verdad que la tensión no es la misma. Y si no es la misma, algo bueno, o por lo menos lo bueno de estos años habrá que cogerlo. Y vuelvo a decir lo mismo, no tengo ninguna certeza sobre que esa sea la solución. Lo que no podemos decir, y ese es el fondo, pero lo que no podemos caer en la forma, a mi juicio, y decir que este hombre se está perpetuando en el poder, que es un absolutista. O sea, que no puede ser lo que quisiera. Porque no se lo permiten los números. Quiero decir, absolutista pudiera ser, que no lo estoy juzgando, pero pudiera haber sido Rajoy en el año 2011, que arrasó. Ahí podía haber hecho prácticamente lo que quisiera. Pero un partido, o dos partidos que están gobernando, un partido con una coalición, no pueden ser porque no le dan los números, porque es que tiene que llamar a 20 puertas cada vez que lleva algo al Parlamento. Y eso es así. Entonces, tenemos que tener cuidado con ese tipo de mensajes, en juicio. Perdona, bueno, vamos, si os parece, a dejarlo aquí, nos vamos a ir, bebemos agua, nos tranquilizamos, lo dejamos aquí en este momento, unos consejos publicitarios, unos minutillos, y de momento estamos aquí con todos ustedes en nuestra mesa de actualidad, debate. Hasta ahora. Muy buenas, de nuevo, señoras y señores, retomamos nuestro debate en esta mesa en la que cada semana nos sentamos para trasladarle la opinión de nuestros políticos y políticas, en este caso, más cercanos, los de nuestra zona, para que... Bueno, tienes políticas también. Bueno, ahora mismo aquí estamos... Que se sepa, ¿no? Estáis tres políticos y una política. Por lo menos que yo sepa, vamos. No tengo ningún problema en decirlo. Ningún problema en absoluto, para nada. Padre bien. Y bueno, pues decía yo, retomando, que les trasladamos lo que opinan de los temas que más nos afectan, que están de actualidad.
En ese caso, vamos a hablar sobre todo de la situación que se está viviendo, porque estamos viviendo una situación complicada. La guerra de Ucrania ha conllevado, bueno, pues problemas energéticos muy serios. Estamos hablando de electricidad, estamos hablando de gasoil, estamos hablando de alimentación, porque si bien, bueno, mañana una buena noticia, que cae el tema de la energía, cae bastante en cuanto a precios, y el gasoil parece que nos está dando un ligerísimo respiro, pero un respiro al fin y al cabo que ya por poquillo nos ponemos súper contentos. Pero el tema de la alimentación es increíble. Yo me asustaba de lo que ha subido el azúcar, de lo que ha subido todo, porque es que el pollo no me he quitado esta. Te has quitado el azúcar, ¿no? Fenomenal, ha hecho muy bien. No vamos a tener que hacer quitando todo el azúcar. ¿Sí? Claro, y es impresionante porque hay muchísimas familias que lo están pasando mal, muchos autónomos, muchas pymes que no pueden hacer frente a los pagos que tienen. Pero es que además la cosa no queda ahí, porque además está también muy convulso el sistema sanitario con, bueno, teníamos Madrid, teníamos Cantabria, pero ahora se van a sumar también los catalanes, se van a sumar. Hoy también salían en Andalucía hablando de que se están planteando, el caso es que no hay médicos y la situación habrá que atajarla de alguna manera, porque la ciudadanía, es verdad, como decía Miguel, que bueno, que llama al médico cuando está mal, lo que quiere es que lo atiendan, evidentemente, y que lo traten. Eso, la huelga de transportes, que ha sido una huelga de transporte venida a menos, porque al final ha sido un fracaso por el poco poder de convocatoria que ha tenido. En fin, estamos viviendo una situación complicada, todo agravado pues por esa pandemia que también arrastramos, por esa guerra que también estamos sufriendo. Muchas son las circunstancias, pero en definitiva la ciudadanía lo está pasando mal. Las pequeñas empresas no pueden salir adelante. Está costando muchísimo trabajo y, en fin, me gustaría saber lo que opináis de todo esto, y esta vez voy a empezar contigo, Miguel. Bueno, pues planteo de golpe 3 temas. Voy a intentar recoger guantes, a ver si lo consigo. Entre la sanidad... Voy a empezar por el primero. Seguro que es María del Mar, porque vive el día a día, un día a día parecido al mío. Coincidirá conmigo y los que soy alcalde, alcaldesa, en este aunque caso todo lo que voy a decir lo vivimos, aunque desde una perspectiva quizás distinta a ellos. Estamos empezando a ver situaciones que estos años, a pesar de la pandemia, que fue tremenda y ha sido las consecuencias, pues algunas todavía están ahí, y la inflación, que aunque ya llevamos un tiempo, ahora es cuando creo yo que se están empezando a ver. Le unimos a un problema que no lo has comentado, y obviamente que es muy concreto de esta zona, y es el tema de la sequía y obviamente la escasez de producción. Bueno, y además por favor, y contentos, porque los últimos miércoles estábamos aquí muy tristes porque ni llovía ni se esperaba que lloviera, pero bueno, está lloviendo. Es muy poco, es decir, que se reúnen una serie de circunstancias. Obviamente la campaña de aceituna, que haya una campaña mala, afecta en todo, en la provincia de Jaén y en los pueblos más. Y se están dando situaciones, yo personalmente y mis compañeros estamos viviendo situaciones que nos recuerdan pues a los primeros años de la crisis económica anterior, de hace una década, en la que no hay día en la que no vaya 1, 2, 3 personas que necesitan jornales para cobrar un subsidio, que necesitan, que no van a la aceituna, que no tienen para pagar la luz. Siempre lo ha habido, pero se está incrementando. Y yo lo estoy notando. Seguro que a la hora de que tenga la oportunidad de hablar dirá igual. La perspectiva, lo que se nos plantea en un futuro cercano, pues la verdad es que no es muy alentador. La inflación va a seguir subiendo. Estamos hablando de que estamos en un nivel aproximadamente un 15% con respecto a octubre-noviembre del año pasado. Es una auténtica barbaridad. Es una barbaridad. En la propia gestión del ayuntamiento, pues afecta como afecta a cualquier familia. Si tú vas al súper y con 100 euros ahora no compras lo que comprabas antes, pues la obra que vas a hacer te cuesta. Pues la obra ahora te cuesta mucho más. En lugar de arreglar 3 calles tienes que arreglar una, y afecta, no deja de ser una casa grande, la casa de todos. Y la verdad es que este escenario, yo no soy capaz tampoco de adivinar cuándo va a cambiar, mientras los costes energéticos sigan disparados, creo que tenemos una oportunidad de oro. No sé si se está haciendo todo lo posible, y probablemente sea por falta de convicción, en la cual me uno. Me refiero a todo lo posible porque de una vez por todas se haga esa transición verde, esa transición ecológica que necesitamos para no estar dependiendo, como estamos, pues, del gas, ya sea de Rusia o sea de donde venga, o de Argelia o de donde quiera venir, del gas y del petróleo y de todos los derivados que hacen que dependamos enteramente nosotros y muchos más países
pues de estas oscilaciones, del mercado, que alguna vez hablamos del mercado y no El deja de mercado ser externo de España. Ahí hay que hacer España y unidad de España. unos auténticos ladrones y sinvergüenza, y hay Claro. que decirlo sin, creo que yo no suelo utilizar palabras Sí, porque alguien violentas, estará pero- llevando el dinero, digo yo. pero esta especulación que están haciendo, que el barril de petróleo baja el precio y te encuentras que la gasolina sigue disparada, y simplemente porque se está especulando, ni más ni menos. Se está almacenando en algún lado y nos lo están dando con cuentagotas. No hay otra. Entonces, todas estas situaciones, la verdad que invitan a ser un poco pesimistas, pero yo querría, si me lo permitía, intentar que en la mesa pues demos un poco de optimismo moderado, pero optimismo a la gente que La nos está, capacidad que tenéis en que los nos está viendo, ayuntamientos- en que nos está viendo. los ayuntamientos es Hombre, poquísima. la Tiene que cifra ser con del IPC medidas de ciertamente ha carácter bajado. supramunicipal, evidentemente. Ha bajado. El IPC ha bajado y bueno, es consuelo de tontos, pero hoy han dado el de Gran Bretaña, que está en el 11 y En el 11 y algo. %. Nosotros estamos ya en el 7, no sé qué. 7,6 me parece. Es verdad que lo que no termina de bajar es la cesta de la compra. Es decir, que aquí el que subió el supermercado, la tienda, el que subió la patata, no la Ese ya- baja. ese ya O el no baja. huevo Ese ya no se no lo baja. Es muy difícil que baje, muy difícil que baje. También es verdad que ya los productos la base de la subida, que era la energía, para el panadero o para el que para tiene el que calentar transportista. la granja de pollo, eso, el cereal sí que sigue estando, porque tenemos la guerra de Ucrania, el cereal sí sigue estando. Pero sí que ha bajado la luz, no es que todavía tenemos muchísimo con respecto a antes, pero sí que ha bajado con hace, o el propio gas, que está a unos precios más asequibles. ¿Qué es lo que ha hecho que baje el IPC? Que el IPC al fin y al cabo ha bajado también por eso de la excepcionalidad ibérica. Sí, también ha influido. Porque Amortiguado. sí, tiene Amortiguado. Alemania tiene también el 11 o el 12, me parece. Y Italia tiene el 12 o el 13 también por ciento. Quiere decir que dentro de los países de nuestro entorno, pues estamos ahora mismo en un IPC mediano. Pero tirando algo que parece una obviedad, porque Pero no deja de ser insostenible. Es obvio que Es lo decir, que al final no deja de ser tenemos- insostenible, y sobre todo habrá que atajar, bueno, pues la situación que viven muchísimas familias con medidas Claro, que claro, tienen que claro, poner claro, los claro. gobiernos, porque es que hay Claro. gente que no llega a fin de mes, es que hay Claro. padres que tienen que elegir entre pagar la luz o comprar leche, Claro. y eso es insostenible absolutamente, eso no se puede consentir. Esa circunstancia que, como ha dicho Miguel, nos están viendo al ayuntamiento cada día. Y ahora con la subida de las hipotecas están desmesuradas y familias ya que tienen que decidir entre pagar hipoteca, comer, pagar la luz, y que no saben dónde ir, dónde recurrir. Recurren a los ayuntamientos, pero los ayuntamientos tenemos lo que tenemos, es que no tenemos más. Ojalá pudiéramos hacer más de lo que capacidad, hacemos. Todos tenemos partidas de ayuda de emergencia, todos Pero- incrementamos, pero con eso Se agota y no da abasto. eso es, y no podemos, un ayuntamiento tampoco puede contratar, si necesita 100 personas, funcionarios del ayuntamiento, no puede contratar a 200. Además, las leyes te lo impiden. Insostenible, aparte de la ley, que con la reforma ya tampoco puede, pero es que sería, pues te hundiría, es una empresa más que la hundiría. Estamos soportando también que yo, por ejemplo, ya con la nueva revisión de los contratos de la luz, a mí me pasa en el nuevo presupuesto de pagar 230.000 euros anuales a 496.000, porque nos ha subido el megavatio de 0,24 a 0,36 más un 13 céntimos del tope del gas, que también lo asumimos nosotros, por lo cual es una auténtica bestialidad. Y hay ayuntamientos como el mío, que gracias a Dios está saneado, que puede asumirlo hasta cierto punto, porque tienes que dejar de hacer otras cosas. Si yo tengo que pagar $500,000 de euros en De luz, luz. no puedo invertir absolutamente en nada y tienes que dejar de hacer otras cosas. Pero es que hay ayuntamientos que tienen deuda, que vienen arrastrando una deuda, que no van a poder asumir esa subida tan desmesurada. ¿Y qué medidas toma? Es que nosotros no podemos hacer nada más que pues intentar poner las menos horas de iluminación extraordinaria, intentar que los centros que dependen del ayuntamiento... Claro, la porque hora de vosotros una calefacción pregunta que se me sean ocurre, vosotros como alcalde y como alcaldesa, ¿vais a tomar alguna medida de ese tipo? ese ahora tipo de cara a la medidas yo Navidad? ya la estoy tomando. Vamos, hemos hecho ya, pues dentro de los centros que dependen del ayuntamiento, hemos puesto para que la calefacción, ya que vamos a empezar, vamos a probar
y vamos a ponerle en principio 2 horas. Los días más crudos, si hay que subir 1 hora más, se subirá. La iluminación de Navidad son también 2 horas y media en la hora comercial para ayudar un poco. Es verdad que eso es lo que menos gasta. Lo sé, que es lo de menos, pero, por ejemplo, tomar medidas como... Es un signo. Son signos, pero tenemos que hacerlo. Porque hay familias que es un signo. es que no tienen nada y tenemos que hacerlo. Habíamos planteado apagar parques, por ejemplo, que no están, pero tenemos enfrente la seguridad ciudadana. Si tú apagas totalmente, los actos vandálicos al final vas a pagar más de lo que te está ahorrando por la luz. Por lo cual que estamos en una situación muy complicada por parte de los ayuntamientos y tampoco podemos tomar medidas nosotros de calado. Tienen que ser otras administraciones las que las tomen. Tenemos que mirar más arriba y que nos echen una mano porque si no es imposible. Pedro. Pues creo que, Yo creo que todos compartimos. Cualquier persona que va a un supermercado, está a pie de calle, sabe lo que puede estar en el carrillo ahora y antes. Ahora mismo Ahora con el mismo dinero está un tercio de lo que estaba antes. La subida más alta en los últimos 24 años. Ya se han subido los productos un 15% más. Y si hay 230 productos en la cesta de la compra, el 95% han subido. Y el resto no. ¿Y qué ocurre? Pues nosotros los liberales dentro del Congreso estamos intentando proponer medidas como el tema hipotecario para jóvenes, medidas para proteger esa hipoteca donde la gente no se vea en la calle, medidas para los vulnerables, para personas mayores, para juventud, parados de larga duración, pequeños empresarios muy necesitados de ayuda para no hundir, que cada día estamos viendo como cerrado el negocio en nuestros pueblos. Abrió tal y se ha visto obligado a cerrar. Es algo que se sale del poder municipal, pero que podéis desde el municipalismo una oportunidad de ir atajando y ayudando al ciudadano de a pie, que luego agradece esas políticas de tú a tú, ¿no? Cercanas. Y que es verdad que es la macropolítica o la macroeconomía la que está involucrada en este proceso, la que nosotros estamos inmersos como un gran río que nos lleva, pero tenemos que poner nuestro granito de arena. En definitiva, lo que hay que hacer es legislar, porque lo demás y nadie quiere. La gente quiere trabajar o que quiere que haya una ley de campaña. Claro. Lo demás nadie quiere ayuda, que le apoye, una limosna. No, la gente quiere al trabajar o quiere que se le reconozcan, pero hay momentos sus derechos, que son derechos. Que se ve alguien en la calle. El colmo ha sido el que no lloviera y el que tuviéramos esta. Ese ha sido el colmo. Además, ahí en otras provincias sigue la puntilla. Y creo que también es una decisión política, coincidimos todos, nuestra como ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía, el Gobierno de España y Unión Europea, que al final tiene que apostar por si la salida de la crisis, de esta crisis va a ser diferente a la salida de la crisis anterior. Una de las claves, y podemos valorar hasta dónde, aumento del gasto público. Y por consecuencia aumento del déficit público. No queda otra. O sea, si las administraciones públicas no salen en defensa, María del Mar tendrá que coger, si gasta medio millón en luz, pues si quiere una bolsa de trabajo o quiere un plan de empleo especial, pues habrá que endeudarse. Claro. O no, pero si no lo hacemos no le damos esa salida por poner María del Mar, cualquier otro ejemplo. A la cola que tiene en la puerta esperándote. Entonces, todo pasa por un aumento del déficit público que en España es preocupante, o que las administraciones prioricen. No es fácil eso. Me refiero de prioricen a quitar de aquí y ponerlo aquí, pero que cuando tienes partidas que te están asfixiando literalmente, has puesto el ejemplo de la luz y nosotros es 3/4 de la misma. Los materiales disparados, el PCA, nosotros nos ha supuesto 70.000 euros más en modificación que la llevamos ayer a pleno, porque han subido los precios. Y cualquier obra que saque ahora la iba a sacar en un así para sacar el polideportivo. Y no llegaba al 1.000.000 de euros y ahora hay que sacarlo por 1.400.000. Claro, que se te queda desierta, tienes que volver a sacar. No la pide nadie. Hay que decir que Juan ha sido concejal de Hacienda durante muchos años también en Úbeda. Hoy, por ejemplo, y lo hablaba con una empresa que tiene una planta propia de aglomerado y que obviamente tiene un manejo del precio que no es lo mismo que un tercero. Exactamente. Están trabajando ahora en el municipio, empezó esta semana. Ya teníamos los precios fijados con ellos en febrero para empezar en marzo y cuando fuimos a empezar... Lo que ha cambiado el cuento, ¿no? Bueno, un 40% el aglomerado. Ahora han bajado un poco y nos están diciendo echarlo ya, porque el 1 de enero va para arriba otra vez. Y en vez de hacer 4 calles, vaya a hacer una o 2. Y están ahora, quiero decir,
Y son empresas que todavía manejan un poquito, tienen un margen de manejo del precio. No están como- pidiendo revisión de precio. Nosotros en Primilla hemos Constantemente. pasado a empresas pidiendo revisión de Revisión precio. de precio, Ya el claro. decreto que salió del gobierno y se amplió por la Junta y revisión de precio, porque los que tenían ya adjudicadas es que no les salen las cuentas. Sí, Es pero- imposible. Claro, que pagan Esta- mucho más por el transporte y pagan mucho más Por por todo. El primer paso es Material, autorizar una revisión de precios. Ahí estamos de acuerdo. Claro. Pero el segundo paso es que a ti te autorizan que lo que antes valía 10 y ahora vale 14, lo puedas licitar. Pues, Pero, claro. pero esos 4 de dónde los sale? ¿De dónde sale? sale? ¿A quién se los quita? ¿Dónde está la máquina? La máquina de dinero, ¿dónde está? Claro, el ¿O problema a de qué? dónde ¿O sale. a qué se ¿De los, dónde o a qué sale? se los quitas cuando los ayuntamientos tampoco aquí hagan muchas lindeces Bueno, con el dinero bueno. Es que los público? ayuntamientos, que no es el tema que estamos diciendo, siguen siendo los hermanitos pobres de la Totalmente. infrafinanciación. Y es lo Aún que así en los más- Y ayuntamientos son los que se podéis, tienen a la al lado, podéis ciudadana. hacer poca cosa porque claro, le ponéis nombre y apellido a la gente Eso, que va con un a ver problema. cuando- a ver si cara. tenemos un problema territorial y el reparto económico Eso. de la autonomía, pero no te quiero decir nada. La financiación. Lo que nos- la financiación de la ayuntamiento, es el Como principal. estábamos diciendo en la segunda financiación Claro, que claro. nos vamos a quedar por... Porque Pero no, además, no paran de que no hay darnos manera. competencias, otras que Muchas nos atribuimos competencias. nosotros porque vemos la Sin necesidad de la presupuesto. gente, sin presupuesto, Sin sí, presupuesto. los secretarios poniéndote Tiene reparos, que que no tú no son te metas en propias, no esto, son que propias, eso- pero las tengo que hacer. Pero que al final Pero- respuesta a estas situaciones que están viviendo muchas familias que no pueden pagar la cesta de la compra, que no pueden, al final se tienen que articular, no desde los ayuntamientos, obviamente que podáis dar respuesta hasta donde podáis llegar a vuestros vecinos, a vuestras vecinas y hasta donde podéis, que tampoco debe ser demasiado. Claro. Pero se deben articular leyes, legislar para dar cobertura a esas personas. ¿Quitando de dónde? Pues no haga falta. El problema también es Es que estamos hablando de cosas, estamos hablando de comer, El problema es cuando empezamos con lo de que es que el Estado no puede intervenir. Aquí como el Estado no interviene, no, porque cuando pierden los bancos interviene el Estado. Pero si ganan no interviene. ¿Ah? Pues el problema es ese muchas veces, porque antes, yo recuerdo hace unos meses pasó sin pena ni gloria que una vicepresidenta, que precisamente de Izquierda Unida, ¿no? Pues planteaba lo de la cesta de la compra en supermercados. Era 10 euros, tal y tal. Acotar no sé cuánto. Y enseguida salieron, bueno, sale el de la tienda de barrio que dice, claro, al supermercado, pero a mí no. Y es que cualquier medida es muy complicada. Muy compleja. Y luego, pues que estamos en una sociedad de mercado que así nos va, tan libre el mercado, tan liberal el mercado, que algunos se estará llevando el dinero, digo Bueno, yo, porque la si a todos nos sube, alguno estará ganando. La Constitución ¿Eh? habilita esos mecanismos de Ya, intervención del ya, Estado. ya, Lo que pasa es que ya, Ahora ya, mismo ya, la Constitución no acordamos de ella. Ya, Yo cuando creo No, que estamos no en un siempre, modelo no siempre, pero- Vale, que te digo que es económico. difícil, que Pero un modelo siempre... económico que mixto. algunas veces te sonroja. No podemos hablar de un modelo cuando ves los beneficios, económico bancos de eléctrica y pleno demás. mercado. No, no, Yo creo que todos los países no, hoy es necesaria la se han intervención acogido del un modelo Estado, económico mixto, que es la intervención del Estado cuando es necesario Claro. y la libertad, Y la libertad, cuando pero es le ponen precio, está claro. efectivamente. Entonces conjugar eso y llegar a un óptimo. Lo que ha dicho Miguel, es verdad que la economía verde, intentas por ahí los fondos europeos, que Claro. lleguen Lleguen. con esa, pero que lleguen. Que lleguen. Y cuando lleguen, que no tengamos que cofinanciar como 1 millón de euros que tengo me yo lo- de un proyecto. me lo ha quitado. Es Que- que imposible. que te ¿Cómo lo piden asume? cofinanciar, Claro, ¿cómo lo asumimos los ayuntamientos? Imposible, ¿eh? Pero lo hemos, lo Yo hemos Pero- abierto. he Salvo que la- solicitado 2 proyectos. Uno cofinanciado 900 y pico mil euros, casi 1 millón. Eso es una Y barbaridad. el otro casi los 200.000. ¿De dónde lo sacamos? Con toda la subida esta, ¿cómo puede? Entonces, hemos presentado proyectos preciosos de pues, intentar cambiar todo para reducir la huella de carbono, para que la energía, para todo lo que nos dicen. Pero si luego tenemos que poner 1 millón de euros encima de la mesa, yo tengo que renunciar. Si a mí me lo dan, tengo que renunciar. Yo no puedo Pues sacar tienen 1 que millón de ser las euros. otras administraciones, tienen que ser la Diputación. Las que tienen. Y tiene que ser la administración. Ese Claro. debate ya lo hemos tenido. Ah. En vez de articular 10 líneas de ayuda, articular 4 y que sean financiadas 100%. 100%. Ahora te llega una ayuda 100%. hoy, en noviembre, con el presupuesto completamente colapsado. Imposible, ya. si no ha Lo que pasa pasado, es que- no ha Déjalo pasado que con la subida Lo de que los pasa es que es funcionarios. posible que... La Exactamente, subida de los con el funcionarios, que al final la asumimos nosotros claro, y ¿quién la va al a final asumir? de año, No ¿de llega. dónde lo sí. saca? Ah, sí. Es que no Hombre, tenemos tampoco. si te suben el pie Es que es o, todo, pero no, o el pero no. patrica, te lo Hablando, suben- Sí. hablando de funcionarios, habíamos puesto encima de la mesa otro tema, que era el tema de la sanidad, el tema de los médicos y demás. Empezamos ahora contigo, Pedro. Pues nada, un tema muy candente, muy preocupante, y recordar que el artículo 43 de la Constitución dice, ¿no?, que la protección de la salud es un tema de los poderes públicos y por lo tanto no podemos obviarlo. Necesitamos una sanidad pública, una sanidad universal, una sanidad de calidad
una sanidad justa, gratuita, solidaria, profesional. ¿Y qué ocurre? Tal como está el patio, tal como está la situación, tal como lo sufrimos todos, ahora no es el momento de empezó contigo el problema, no, tú lo continuaste. Yo creo que el camino es pensar en la sanidad como un pacto de Estado. Un pacto de Estado ante un problema de Estado. La garantía fundamental está en una sanidad pública. ¿Qué ocurre? Que estamos viendo como en el último año 500.000 de españoles están unidos a la privada. Están ya en 11, estamos en 11,5 millones de personas, que no es malo, es otra alternativa. Pero al igual que está una educación pública, una educación concertada, una educación privada, tenemos que primar la educación pública porque sobre todo los más débiles pagarían el pato y no se puede consentir que parte de la sociedad se quede atrás. Esa hay que garantizarla sí o sí y no se va a poder hacer, como dice Inés Arrimada, sin un pacto de Estado donde todos los partidos, no solamente los dos grandes partidos que hasta ahora han gobernado en este país, no se echen responsabilidades cuando estaba tal, sino pensar que este problema ha llegado, que ha llegado para quedarse y crear muchos problemas en muchas familias y necesitamos un pacto de Estado para salir de él con fuerza. España ha tenido una sanidad pública ejemplar y ahora estamos viendo la prensa, 15 días que no llega, profesionales que no hay, enfermeras que le dan competencia que no, sindicatos poniendo ya contenciosos. Esto hay que solucionarlo. Esto es un problema que puede conllevar consecuencias muy graves y educación, sanidad, etcétera, etcétera, son pilares de un Estado que progresa y que progresa bien. Y cubrir plazas y cubrir especialistas en municipios pequeños como pueden ser los vuestros, que son más pequeños y demás, y que tienen que dar respuesta a la ciudadanía, que no tenga que estar subiendo yendo a otro lado, porque es que hay gente que, es que ni siquiera puede hacerlo. No Juan. va a solucionar. Yo te voy a contar, este verano me traslado a mi lugar de vacaciones y me dicen que tiene usted que trasladarse hablando de Andalucía, provisionalmente, Andalucía. Dentro de Andalucía, Sí. provisionalmente de médico, y al menos tienen que ser 1 o 2 meses, no puede ser 10 días ni 15, 1 o 2 meses. Yo me trasladé 2 meses. La primera vez que pedí consulta me la daban para dentro de 3 meses. Quiere decir que ¿para qué quiere usted que me traslade? Y si es para hacérmela por teléfono, déjeme usted, llaman desde mi pueblo. Claro, Que es igual. claro. Eso me ha pasado este verano. Es decir, la sanidad y fíjate que sin embargo ha tenido mayores recursos que nunca con ocasión de la pandemia, porque han venido miles de millones a todas las comunidades. Parece que se han gastado más en hacer edificios o en arreglar partes que algunos hospitales hacía falta de sobra. Quiere decir que yo acabo de visitar 2 UCI recién reformadas, tanto la de Úbeda como la de Linares, y yo conocía la antigua UCI y conozco la UCI ahora y es estupendo y no sé qué, no sé cuánto, pero claro, el problema no es solo los edificios y los medios, que además facilitan. Porque claro, no es lo mismo que tenga un paciente por una intervención quirúrgica que hace una laparotomía y la tenga 3 días que tenerlo 6 meses, ¿vale? O 1 mes, o 15 días. Es verdad que la tecnología ayuda mucho a que esto se haga mejor. Es verdad, que eso lo digo por la Ayuso y su manera. La tecnología ayuda, pero hay cosas que no son sustituibles, que son los recursos humanos. Y es donde hay que invertir ahora mismo, los recursos humanos. Y los recursos humanos no solo porque enseguida dicen, es que no hay médicos, esa es otra cosa. No hay médicos, no sé cuánto. Bueno, si no hay médicos, ciertamente toda la administración tienen su responsabilidad. Esto se sabe, los que nos vamos a jubilar, yo me jubilé hace ya 2 años y sabíamos que me iba a jubilar hace 2 años. Porque me llegaba mi edad de jubilación, ¿vale? Que hay algunos compañeros que pueden estar hasta los 70 y que quieren, pues muy bien, pero otros no. Y entonces, pues eso, sabes cuántos se van a jubilar y tienes que prever. Y eso en este país no se ha hecho. Y yo creo que no se ha hecho fundamentalmente por lo que han pensado los propios médicos. Los propios médicos que han preferido que haya pocos, porque si hay pocos, por una parte yo puedo tener mi consulta privada, porque tengo ese derecho, y por otra parte yo puedo elegir estar en una gran capital y no irme a la Sierra de Cazorla. Pero, y luego se decía, no, porque la formación de los MIR tiene que ser la formación equivalente. Bueno, pero luego estamos metiendo extracomunitarios y estamos metiendo no sé cuántos que no tienen ninguna formación MIR como eso. No, ampliemos la formación MIR, ampliémosla hasta donde haya que ampliarla de tal manera y hagamos una cosa que afortunadamente se ha hecho ahora, que es que Almería y Jaén tengan
facultades de medicina, porque otra manera de fijar la población, el médico a su territorio, es que sea de allí. Wow. ¿Qué le pasa con Granada? Granada no tiene ningún problema de médicos, porque todos se quieren quedar en Granada porque hemos estudiado todo en Granada. Vamos, todos los de la zona. Hemos estudiado allí. No tiene nadie, todo el mundo se quiere quedar en Granada, pues todo, hombre, es un decir. Pero venirse ya a Jaén, y no te quiero decir irse a la Sierra de Segura o a Cazorla. Si no eres de allí, pues... Joder, sí, hombre, si eres de allí, has vivido allí, tienes tu familia allí, pues puede ser que quieras, pero si no, pues muy difícil. Entonces, hay medidas que dar así, pero hay medidas urgentes. Y urgentes también es mejorar las condiciones. No se le puede dar a un médico un contrato de 2 días ahora, mañana de 3, pasado de 4. Un médico o una enfermera, o un enfermero. Y eso aquí ha estado ocurriendo. Ha estado ocurriendo con el PSOE en el periodo de la crisis, enorme. Y ha estado ocurriendo ahora. Ahora no. Ya se quitaron ese tipo de contratos. Pero sí que es verdad que necesitamos recursos, ahora son de un mes. Medios, ahora se han quitado que son de un mes. De un día, de 2 días. Pero vamos, yo acabo de venir de estar 12 días en un hospital y he visto a los enfermeros que han pasado por allí. Yo decía, qué curioso que nos limitéis por el COVID a los familiares que subamos, nada más que pueden ser las 2, y vosotros resulta que he conocido yo aquí a 200. Porque es que se le acabó el contrato, le habían dado para 3 meses y ha entrado otro con no sé cuánto, y porque hay otro. Y un chorreo de cambio de gente enorme. Un enfermero de Mancharreá que ya había estado en Linares, en Jaén y ahora estaba en Granada. ¿Vale? Que estoy de acuerdo contigo, hay que dar una estabilidad y una mejora de, las condiciones eso laborales, de los sanitarios. Eso es primordial, para mí primordial. Porque entonces va a conseguir que la gente que se no ha ido al extranjero, después de haberse formado aquí, con todo lo que ha supuesto formarlo aquí, que en cuanto acaben se vayan, eso es, tenemos que conseguir revertirlo. Hombre, que habrá algunos que se vayan porque les guste vivir en el extranjero. Está claro que hay gente que tiene esa idea de irse, pero no porque tengas que irte, porque aquí no encuentres las condiciones laborales sean mucho peores. Aquí no puedes comprar un piso porque te piden tu vida laboral y no sé cuánto y dicen adiós. Y dice tú tienes que poner medios encima de la mesa para que se queden. Lógicamente las infraestructuras estaban obsoletas y había que renovarlas, había que... Hombre, si tienes una buena infraestructura y tienes buenos medios, también el médico es apetecible quedarse aquí. Entonces también hay que partir de esa base. Y luego las condiciones. No puede un médico de familia o un pediatra ver 120 niños en una mañana. O está en una guardia de 24 horas que a las 24 horas ya no sabe a quién está viendo. Y ciertamente hay cosas que no tiene por qué hacer médico y que las debe hacer enfermería. Y los médicos se han resistido a que esto es mío, esto es mío. Hay que mejorarla. Y sí que es verdad que tenía que haber habido previsión por parte de todo el responsable que haya sido, yo no voy a señalar a nadie, de que son muchísimos médicos los que se van jubilando y que efectivamente no tenemos, mira, desde el año ¿tú sabes 21, cuántas plazas han quedado vacantes del MIR? Claro, si mi hija ha hecho el MIR hace 2 años, ¿voy a saberlo? Claro que lo sé. Si cuando ella aprobó la primera vez se quedó sin plaza, no nadie. Claro, la primera vez aprobó pero se quedó sin plaza porque entraron 8.000 y ella estaba a 9.000. Y sin embargo la segunda vez pues ya está haciendo su formación y está en tercero. Por eso digo que hablo con conocimiento de causa y sé las reivindicaciones. Lo que no puede ser tampoco, vengan médicos extracomunitarios, como tú muy bien has señalado, porque no hay, los traemos, pero no sabemos la formación que traen. Aquí sí sabemos cómo los formamos. Y sí que es verdad que los residentes, como en ningún sitio de Europa, es que están negándose a hacer guardias ya con los extracomunitarios, un problema añadido, porque al final un residente está para formarse y ese tipo de médicos no le dan formación y el salario que tienen es 5 veces más que el residente. Encima, si es que las dos cosas las tienen. Es decir, que hay que, al final, esto es, o tomamos medidas para mejorar la situación laboral de los profesionales, tanto de enfermería como toda la sanidad en general, o tenemos este problema, porque efectivamente faltan médicos, claro que sí faltan. No ha habido buena previsión, no se ha contado con los que se igualan. Sí, pero hay que ponerle soluciones. No podemos quedarnos en que faltan. No, hay que buscar la solución ya. Aumentar las plazas de MIR. Claro, es que una formación de un médico... Aumentamos la plaza de MIR. Si saco 15... son 9 años. Claro, 11. Bueno, 9 por lo corto. De 9 a 11. Es que al final, pues si saco 15.000 plazas, que se cubran las 15.000. Y si de 8.000 para arriba son de familia, que es lo que ahora mismo está deficitario, pues que se hagan atención primaria. Lo que es increíble, y saturamos la urgencia, obviamente, es que pide citas, te da para 3 semanas, para 2 semanas, mínimo. Tengo una experiencia además muy cercana, propia,
te dan para 3 semanas y tú dices, pues no, pero si es que cuando me vea el médico... Ya estoy bien, gracias a Dios, o me he curado o me he muerto. Sí, Si es que no hay otra. una de las dos cosas, si lo sabemos y que está... y yo ¿Qué creo pasa? un Que problema termina muy haciendo un grave. seguro privado. Sí, Bueno, pero hay gente que no Gente puede. que puede y gente Esa que es no. la- Pero tú, Hay gente que digo no tú, no lo has Claro, dicho tú. yo comparto Yo no. que la sanidad tiene que ser pública, de calidad y gratuita y universal para Claro, todos. como la si educación. estamos, igual. si estamos en esta mesa los 5 y coincidimos en el mensaje, o no sabemos transmitírselo a los que tenemos arriba, o algo está fallando. Algo falla. Porque partimos de la base de eso. Cuando entra un problema de salud en una casa, lo trastorca todo. Absolutamente todo. Y si Todo, es lo todas más las realidades, sensible que todo, pueda lo más- haber, la salud. exactamente. Todo. Entonces, que no seamos capaces, que es la bandera, que es nuestra bandera, aquí en nuestro país, y hemos sido Si comparas con otros sentirnos países. orgullosos de eso, que la gente se muere en las puertas del hospital en Estados Unidos, la cuna de la democracia y de los derechos humanos y de todo lo que queramos decirle. Me lo digo de tono irónico, por si no me había entendido. sí, tengo Y en entendido. otros países que no tienen por qué ser Estados Unidos, que Sí, nosotros sí, pero bueno. somos Más ejemplo, cercano, además. mucho más cercanos. Sí, sí, sí. Somos ¿Qué- ejemplo ¿Qué quiero en decir, todos ¿qué quiero sitios. decir con esto? Creo que hay un problema de percepción y otro problema de gestión. El problema de gestión ya lo han comentado, ellos no había una previsión correcta. Y ahora, el problema de percepción, si ¿cómo podemos pensar esto y que cada vez las comunidades autónomas y el propio, sí, básicamente las comunidades quienes tienen las competencias, estén financiando más la sanidad privada? ¿Qué está pasando? Se te carga la atención primaria, satura la urgencia, obviamente, con problemas que se podrían solucionar perfectamente en un centro de salud de pueblo, por así decirlo. Y, y cuando hay algún problema de verdad, o te derivan cuando hay un problema, te derivan a la sanidad privada, y cuando es demasiado gordo, que te operen en la pública. Yo no he visto, y seguramente me puedas corregir si estoy equivocado, que la sanidad privada reclame especialistas. A mí lo que me transmiten, que le ofrecen Te lo hemos formado, a un pediatra cobrar 10 y 11.000 euros. Te lo hemos formado nosotros. Llega la administración Claro. y no puede competir Claro, con eso. claro. En consecuencia, Cuando la pediatra, administración ha pagado su formación. Pero el cuando la pediatra lo hemos administración formado ya ha nosotros. desembolsado por esa persona. Tú hazlo con un futbolista y verás cómo te cobra el otro equipo. ¿Vale? Vamos al mejor postor, y lo que se ha dicho, y encima especialmente en Jaén y en Almería. Aquí la gente no se queda, a no ser que sea de aquí. A no ser que sea de aquí, aquí la gente no se queda. ¿Cómo se consigue eso? A base de abrir la Claro. chequera. Claro. Pero es que Creo no que- entramos en una guerra de comunidades. Fíjate, ya Mallorca están pidiendo que se vayan especialistas, mejorar las condiciones. Al final, nos pero volvemos Mallorca al hace mejor como una postor. isla. Esto es traficar. Yo te doy más, tú me das. Por eso habrá que Entonces, yo creo legislar, eso- habrá que por eso es legislar, claro. política de Estado. Ahí yo creo que Política de coincidimos Estado. todos. De Correcto. Estado y sentar las bases. Porque si no, esto es al mejor postor. El Que que no más haya me Por paga, yo me voy. Por eso a mí me ha parecido un acierto enorme que se ha hecho por primera vez, y es que los presupuestos generales del Estado que se están discutiendo allí haya una partida que es finalista para las comunidades autónomas, que no pueden gastar en otro sitio, que es en atención primaria. El problema no tenemos en atención primaria. Usted se tiene que gastar esto en atención primaria, no se lo puede gastar en otra cosa. Sí, bueno, hace falta. Finalista. Fíjate que hace falta. Hay Eso me problema. ha parecido un acierto enorme, y a lo mejor hay que hacerlo con otras cosas desde el Estado central, decir, no, esto va para esto y no puede gastar nada más que ahí. Lo que no hacen a los ayuntamientos. Lo que hacen, lo que iba a decir, La lo que Junta. hacen a los ayuntamientos. Bueno, lo dejamos aquí. Muy bien. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, Miguel. María del Mar, muchas gracias por habernos acompañado. Juan, muchísimas gracias también a ti y a todos ustedes, como siempre. Hoy es el día del Gracias. flamenco. Gracias por seguir. Ay, Hoy es el día del flamenco. Tiene toda razón del mundo. sí. Hay que Pero celebrarlo. Hoy hay tenemos que que habernos puesto algo. hay que Bueno, Hay María del Mar que canta flamenco estupendo, María del Mar, arráncatemos lo que sea. A ver si alguien se arranca. Bueno, tú eres de un pueblo, María del Mar. un pueblo muy flamenco. No, es María que del Mar. ella canta flamenco Yo estupendamente, tú no lo has flamenco oído nunca. no, yo canto Bueno, flamenco más, no. flamenco Bueno, Alguna canción copla española, todavía, canción alguna española, copla canción todavía. española. Pero flamenco Canción española. Flamenco son palabras mayores. Mayores, sí. Alguien se arranca. Alguien se Pero, arranca. pero tiene allí una peña buenísima. La peña la Ya mejor. está, ya, Vamos, bueno, vamos, pues, he ido yo a la peña. Está muy Tú, el bien, patrimonio pues de la cuando quiera, humanidad aquí y- la tenemos. Sí, he ido. Porque es verdad que Patrimonio de de las la mejores. humanidad. Pues nada, nos despedimos de todos ustedes, además, animándolos a que canten flamenco. Vamos a celebrarlo hoy, que es Baile. Patrimonio de la Humanidad. Muy bien. Eso. Gracias, Muy bien. gracias. Hasta la semana que viene. Gracias.